es como un lienzo vivo, donde cada color cuenta una historia. Murales, acentos, ritmos, todo se mezcla bajo el mismo sol. Desde afuera entendemos que los sueños también cambian de lugar, pero nunca de raíz. México y Colombia se cruzan todo el tiempo en la música, en los sabores, en la forma de sentir la vida. Estoy en Miami, en Wynwood. Acá cada muro habla de renacer. Conozco una mujer que lo vivió así. Soñó, pausó y un día la voz de su hija le recordó su propia voz de infancia. Ella es mexicana y creció en esa cajita que nos ha unido siempre culturalmente, la televisión. Estoy buscando personas que nos cuenten culturalmente cómo nos ven desde afuera. Creo que la tengo. Cintia, ¿cómo estás? ¿Recuerdas que un día hablamos de cómo se cumplen los sueños? Bienvenido, gato. Bienvenido. ¡Wow! Eso es una fábrica de sueños, Sí, Cintia. totalmente. Imagínate, No. Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Puerto Rico, México, Brasil. O sea, son artistas que empezaron sus sueños con canciones. ¿Y este pedacito? México, por supuesto, Luis Miguel. ¿México en la casa? México en la casa. Pero este señor rescató mucho de la música mexicana. Vente, vamos al estudio y ahí seguimos conversando. ¡Wow! Pero ha sido increíble. ¡Wow! Cintia. Aquí surgió la magia. Imagínate, aquí hicimos los 3 discos de Qué pásate, gato. ¿Cómo así? Estás en tu casa. Gracias. Entonces, como Luis Miguel, ahora es el gato en la casa. Ahora ¡Qué el gato en bueno! la casa. ¿Qué te Cintia, parece? espectacular. Sí. Habías aplazado un sueño. ¿Qué te reactivó ese sueño? ¿Quién fue? Bueno, el sueño lo reactivó mi hija. Bien dicen que los hijos son nuestros maestros, ¿no? Sí. Mi hija, ella debe haber tenido alrededor de 8 años y siempre ha querido estudiar cine. Toda su vida quiso estudiar cine. Y entonces un día veníamos en el carro, me acuerdo perfecto, ella venía atrás, a lo mejor era un poquito más pequeña porque venía todavía en la sillita que les pones. Sí. Y entonces me dijo, mami, yo quiero hacer cine cuando yo sea grande. Y tú sabes como papá que le dices, mi amor, tú vas a poder hacer lo que tú quieras, el sueño más grande lo vas a poder realizar. Y me dijo, cuando tú eras pequeña, ¿tú querías hacer lo que estás haciendo ahora? Y entonces yo, de verdad que sin ninguna, no es que, no se lo dije con pesar, pero le dije, no, la verdad es que cuando yo tenía tu edad, yo soñaba con dedicarme a la música. Y entonces ella me dijo, ¿y qué pasó? Dije, bueno, mi amor, yo estuve haciendo música y televisión durante toda mi vida, pero cuando llegué a Miami, la televisión se me dio más fácilmente y entonces me casé, te tuve a ti, yo diciéndole como... Y me dijo, wow, mami, qué triste. No. Tú no te puedes imaginar. ¿Qué sentiste en ese momento, Cintia? Horrible. Porque yo dije, yo no puedo permitir que mi hija piense que ella es la culpable de que yo no cumplí mis sueños. Claro. Y yo tengo que demostrarle a esa chiquilla que uno tiene que seguir sus sueños hasta el final de su vida. Y ahí fue donde yo dije, yo tengo que volver a la música porque la música nunca se fue de mí. Yo fui quien la abandoné. ¿Tú abandonaste la música? Y no tanto, porque siempre estuve escribiendo, nunca dejé de escribir canciones. Pero había dejado de cantar. Y creo firmemente que cantar es la mayor conexión que tú tienes con tu interior, con tus ancestros, quien tú eres realmente. Cantar te conecta desde lo más profundo de ti y es algo que deberíamos de hacer todos. No importa si cantas o no, todos deberíamos de cantar. Pero si además Dios, la divinidad, lo que sea en lo que tú creas, tú naciste con esa sensibilidad de cantar, no, es tu obligación seguirlo. No puedes dejar de hacerlo. ¿Y por qué una chica, Pupi, Popis. Es lo que quisiste decir. en Colombia no, es que en Colombia le dicen el Pupi y en México Popis. ¿Por qué una chica que vio a la mamá en ballet
No bailó. Yo bailé toda mi vida. Sí, yo bailé toda mi juventud temprana. Voy a aclarar eso, porque no es verdad que yo era una niña popis. No, no, para niña nada. fresita, ¿no eras? Pero por alguna razón el ballet te da esa imagen, porque tú sabes, tiene ese porte, esa manera de moverte, el que te gusta la música clásica, el que te guste leer los autores, todo esto. Yo me crié con eso. Mi madre toda su vida fue coreógrafa, fue bailarina durante muchos años. Y mi madre, que aún vive, gracias a Dios, tenía un estudio de danza, y entonces yo salía de la escuela y yo estaba 4 horas diarias escuchando música clásica, jazz. Crecí en el arte. O sea, en esta fábrica de sueños, a través de una conversación con tu niña de 8 años, vuelve el sueño. Así es. Y en ese volver al canto que estaba aplazado, también, ¿a qué más vuelves en ese instante? ¿A ser mamá cantante o cómo? No, yo creo que ahí volví a mí. Las mamás somos mamás. O sea, esa es tu razón de vida. En el momento en que tú te conviertes en madre, esa es tu razón de vida. Dios, primero que nada, Dios, gracias por todo. Y todos crecimos viendo el orgullo popular mexicano, el barrio mexicano, la vecindad del Chavo. Óyeme, el mexicano es muy orgulloso orgulloso de sus raíces y sobre todo eso, como tú dices, del barrio. Aunque yo soy de Veracruz, me fui a hacer la universidad a la Ciudad de México. En México están los que están por muchos años de generaciones viviendo allá y el que llega de provincia a vivir a la ciudad. Y cuando tú llegas de provincia, en mi caso, que llegué siendo muy jovencita, a los 17 años, tú te sorprendes al ver todo el colorido que hay en esa ciudad. Es una ciudad mágica porque tiene todo. O sea, tú vas caminando y ves el mercado, la gente, el señor que hace los jugos en la calle, el globero. Nos sentimos muy orgullosos de eso. Pues sabes que es lo mismo en Colombia. Todo se ve igual. Y por supuesto, es que somos países muy hermanos. Sí. Somos países muy hermanos. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que vi a Shakira con esa camiseta del corazón del Chapulín Colorado. Nos llenaba de orgullo. O sea, Shakira en Colombia lo que ubica es a nuestro Chespirito, que finalmente con él crecimos todos, con esa vecindad del Chavo. Eso es lo que te recuerda cómo son los colores de nuestra tierra, de nuestro México. Dios, primero que nada, Dios, gracias por todo. Halloween. Y mira quién está aquí. Halloween. En el mundo de Miami. Es que aquí todos los días es una locura. Colombianos, venezolanos, inmigrantes, que estamos abrazando nuestra cultura. Pero es que nos sentamos en la televisión y veíamos que aparecía el Chavo y siempre Roberto Gómez Bolaños, pero Enrique Segoviano. Así es, director. ¿Y Enrique Segoviano en tu vida? Enrique Segoviano, bueno, Enrique Segoviano era, siempre lo dije, como si fuera mi segundo padre. Y digo era porque no lo he visto en muchísimos años. Es un señor que hizo la televisión mexicana. O sea, ese señor hizo muchísimas cosas. Tú sabes que él fue quien narró la llegada del hombre a la luna. Él, que sabía perfecto inglés,
cuando se hace toda esta transmisión en vivo, lo llaman y le dicen, Enrique, vente y traduce esto. Y él fue el que hizo esa transmisión para toda Latinoamérica. Enrique Segoviano es la televisión latinoamericana. Y claro, el gran boom vino con Chespirito, pero él llevaba mucho tiempo trabajando desde muy joven en la televisión. Aunque él, si no me equivoco, él estudió ingeniería civil. Sin embargo, toda su vida trabajó, la dedicó a eso, a la televisión. ¿Y todos esos dichos de ellos? No, todos esos... Se tomaron Latinoamérica, Colombia tenía los dichos del Chavo y del Chapulín Colorado. Bueno, te cuento. Los tiene aún. Todos los Sí, tenemos, ¿no? los Es tiene, parte de claro, nuestro acervo cultural y claro. de nuestro lenguaje cotidiano. Pero muy chistoso porque incluso Enrique Segoviano los tiene o los tenía en aquel momento. Yo trabajé con él muchos años. Mi primer trabajo en Televisa fue con él. Él era productor de un programa que se llamaba Llévatelo. Y ahí fue en donde comencé yo. Y me acuerdo que cuando él dirigía, él mismo de repente decía, ¡ay, chanfle! Se le salía. Sí, o ¡ay, se me chispoteó! ¿No? Lo sospeché desde un principio. Él en su hacer de todos los días, dirigiendo a Marco Antonio Regil, después, muchos años después, en Atínale al Precio también. Yo trabajé muchísimos años con él y con toda su producción que se volvieron pues parte de mi familia. Yo creo que trabajé como 5 o 6 años con Enrique Segoviano. En Cali hay una calle muy importante que se llama la calle Quinta y es llena de mariachis. Qué impresionante eso, ¿no? Sí. Hasta dónde llega nuestra cultura. Imagínate. Y la cultura de ustedes también, cómo la abrazaron e hicieron el mariachi de ustedes también, porque Colombia tiene su propia cultura de mariachi. Y me parece hermoso eso. Yo creo que eso es lo que nos dejó mucho el cine de oro mexicano. El hecho de que todos crecimos viendo todas estas producciones en México del cine de oro, con los Aguilar, con Infante, Jorge Negrete, ¿no? Ver todas estas imágenes emblemáticas de nuestro México y que llegó a toda Latinoamérica y cómo se impregnó y se llenó de todos ustedes. No, y lo llamativo no es simplemente los mariachis, Chespirito, el Chavo del Ocho, sino que después los jóvenes se llenan de Maná, se llenan de Luis Miguel y sigue todo ese legado en Latinoamérica, pero también hubo una voz impresionante o dos voces maravillosas. Una la de Juan Gabriel. Uy, Juan Gabriel, y otra, por supuesto. La de José José. Yo creo que los dos, es que creo que hubo una época de muchísimo auge en la música mexicana. José José lo conocí cuando yo era bien jovencita, pero bien jovencita en la Ciudad de México, y luego me reencontré con él acá en Miami. Y siempre hablábamos de los tacos, las taquerías a donde preferíamos ir, nos recomendábamos taquerías. Sí. Siempre hablábamos de lo mucho que extrañábamos a la gente de nuestro país. Él siempre orgullosamente mexicano, él siempre hablaba de eso y nunca se le fue el acento. Él siempre habló como mexicano. Tu niño una vez te dijo, mami, tú eres famosa. Y tú le dijiste, no, yo no soy famosa, yo entrevisto famosos. Sí. ¿La fama hace daño? Yo creo que sí, puede llegar a hacer daño la fama si no sabes cómo manejarla, ¿no? Yo creo que tienes que ser una persona muy sabia para que la fama no te afecte. Al igual que tú, me ha tocado entrevistar a muchísimos famosos y entiendes que muchas veces viven en una burbuja. Entonces necesitan estar muy aferrados a quienes son, a sus raíces. Y yo siempre vuelvo a eso, hay que entender de dónde vienes para saber a dónde vas. Y mira esto, más allá todavía, tienes que saber de dónde vienes para saber a dónde vas, pero sin perder de vista que hoy se va rapidísimo. Tú no puedes estar enfocado nada más en el pasado, en el futuro. Tienes que vivir hoy, pero abrazando todo lo que tú eres. Abrazando todas estas figuras que además nos han dado tanto. Sin ellos nosotros no estaríamos aquí.
Ustedes desde afuera, ¿cómo ven a Colombia? Colombia es, en primer lugar, no hablemos de soccer para que podamos hablar de Colombia. Ah, ok, ya. No te mencioné Argentina, afortunadamente, porque si no... Ah, bueno. No, y en serio. Colombia, yo creo que yo siempre he visto Colombia como si fuéramos primos hermanos, ¿sabes? Creo que tenemos muchísimas cosas en común. Siempre digo que a mí, cuando llegué a Miami, me salvaron colombianos. O sea, porque sin ustedes yo no hubiera sobrevivido aquí por la comida. Y lo que más comía era la comida colombiana, que se parece mucho. Si tú ves la película, hoy en día, la película esta de Disney, Encanto. Encanto. Yo me acuerdo que la primera vez que vi los cortes de la película Encanto, yo dije, eso podría ser cualquier pueblo mágico de México. ¿Sabes? Tenemos muchísimas similitudes. Y yo creo que la gente que hace televisión, como en este caso Enrique Segoviano, Chespirito, José José, son gente que siempre lo ha tenido muy claro. Colombia tiene muchísimo, es muy simbiótico con nosotros, con nuestra música, con nuestra cultura. Tenemos muchísimas cosas en común. Y de alguna manera siento que hay una fraternidad muy grande con Colombia. Tú sabes que yo aprendí precisamente que el joropo es colombo venezolano gracias a Carlos Vives. Claro, ¿por qué con Carlos? Porque Carlos Vives, una vez conversando con él, estábamos hablando acerca de, precisamente de todo esto, de toda la influencia que tiene la cultura mexicana o que ha tenido la cultura mexicana en Colombia. Y yo, conversando con él, le decía, oye, es que a mí me fascina el joropo. Y me dice, el joropo, antes de que continuemos, tienes que saber que es colombo venezolano. O sea, como para no cometer errores. Sí, para no caer imprecisiones. No solamente los colombianos te salvaron en la comida cuando llegaste a Miami, sino que también te apareció un caleño. Ay, sí, me apareció un caleño. Bueno, hay que aclarar que yo tengo un hermano caleño. Porque precisamente ahí fue que nosotros nos hicimos familia. Ahí, en ese ¿Qué es eso? En esa Pues consola. eso parece la NASA. Llévame para allá, hombre, caminar. Vamos, vente para que lo veas. Eso es una cosa loca. Silvia, ¿qué es esto? Pues en esta consola, gatito, es en donde se grabaron los 3 discos de Querreque. Wow. Y precisamente estábamos hablando de que aquí, pues, es una fábrica de sueños, Sí. ¿no? Te conté que cuando mi hija me volvió como con ese gusanito de regresar a la música, entonces yo recurrí a mi hermano caleño, Larry Cole, que es un músico colombiano. Él ya venía trabajando con mi esposo, que mi esposo es el productor musical del disco. Y Larry, yo ya lo había conocido por él. Él fue el primero que me ayudó como a formar todo el tema de la banda, Querreque. ¿Por qué Querreque? Querreque es un nombre que yo traía en mi cabeza hacía mucho tiempo porque hay una canción muy famosa en México que se llama El Querreque, que son sones que se va repitiendo frases o versos que tú los puedes ir creando en el momento y entonces se van repitiendo con el sonsonete de la canción. Querreque, pam, 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 pam. Y es una tradicional mexicana. Y así fue como se me ocurrió ponerle Querreque a la banda. ¿No era más fácil entrar en la moda normal del pop? ¿Por qué inclinarse y ser tan exitosos con todo lo que era esa corriente que fuera para Latam, para Latinoamérica? Mira, era una cosa bien natural, o sea, es el reconectarte con tus raíces. Estamos viviendo en otro país y de repente, lo que decíamos hace rato, extrañas todo, extrañas la comida, la música, todo el folclore de cada uno de sus países. En mi caso de México, en el caso de Larry, de Colombia, de Cali, él extrañaba también todo lo de él. Y cada uno de nosotros viene y aporta ese granito de arena dentro de Joropango, de este concepto musical, que yo digo que es como el folclore de Miami. Es ese folclore que hace que tú recuerdes tus raíces, que recuerdes tu tierra, porque al final de cuentas, toda esta música viene del fandango de España, que cuando llega a nuestros países se va traduciendo de diferente manera. Entonces, todo esta amalgama musical
es lo que formó Joropango. Grietas en la piel. Así es, Grietas en la piel es una canción que está dentro del disco que habla mucho del legado femenino. Tú sabes que está de moda todo este tema de las constelaciones y todo ese rollo. Pues más que una moda, es algo que uno puede sentir fácilmente. Tú sabes que si piensas hacia atrás, hay muchas cosas que heredas de tu madre, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela, cuando supo que yo quería hacer música, mi abuela me dijo, vas a cumplir el sueño de 3 generaciones. El de ella, el de mi madre y el mío. Y de alguna manera es una carga muy fuerte. Y tú dices, oye, no, espérame tantito porque apenas si puedo con mi propio sueño, ¿no? Grietas en la piel es una canción que te habla de eso. Abraza todas tus heridas. Abraza todo lo que tú eres. Consiéntete, apapáchate. Apapáchate es una palabra náhuatl que significa eso. Apapáchate, abrázate, date amor y aprende de tus errores y trabaja por ellos, porque las cosas no es que te las regalan, ¿no? No es como que, ay, vamos a soñar en que lo puedo alcanzar y decir todos los días, yo puedo y hacerlo. Sí, tienes que decir todos los días, yo puedo, pero tienes que trabajar todos los días para conseguirlo. No cualquiera quiere hacerlo, no cualquiera se atreve, no cualquiera lo hace porque a veces nos da flojerita. Pero el punto es seguir trabajando por esa meta. ¿El sueño es difícil o es fácil? No es ni fácil ni difícil, es. Joropango, ese disco fue nominado como mejor disco folclórico por los Latin Grammys. Y es un disco que incluye el folclore de tu tierra, de Colombia, de Venezuela y de México. Y mucha gente me dijo, ¡ay! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que quedaste nominada! O que este disco quedó nominado. No es suerte. O me dicen, ¡ay, te lo mereces! Ya te lo mereces, te tocaba por tanto esfuerzo. No es solamente el esfuerzo. El disco se lo merece. Ha sido un trabajo de mucha gente detrás. No solo soy yo y escribir todas estas canciones junto a mi amigo Caleño. Es cada pedacito que ha puesto mucha gente en este disco, que fue lo que logró que este disco saliera tan bien. Y yo creo que la vida es así. Uno tiene que hacerse responsable de lo que a uno le toca y rodearse de gente que tenga sueños grandes. Gente que no tenga miedo de crecer. Aquí, Joropango fue a hacer equipo desde el día 1. Vamos a encontrar las cosas que nos unen, vamos a sacar lo mejor de nosotros y hacerlo en este disco. Se trata de lo que somos todos nosotros como latinoamericanos y el orgullo que representa. Y los sueños se cumplen, de verdad se cumplen, gatito. De verdad, estamos desde afuera. Gracias, Cintia. Gracias a ti, gracias. Y gracias, Cali, por la oportunidad de llegar a ustedes. Desde afuera entendimos que la distancia no separa, solo cambia la forma de encontrarnos. México y Colombia laten en el mismo ritmo, el de una mezcla que suena a identidad compartida. Cintia lo convirtió en música. En esa mezcla encontró su manera de volver a casa. Desde afuera los sueños son como una cajita de música. Solo hay que escucharlos, reconectarse con ellos y volver a creer. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo sigo desde afuera.